Bienvenido, bienvenida a este segundo vídeo del curso de Introducción a la Programación. Aprende a programar desde cero. Y nada, pues me llamo Juanjo, más conocido como J2Logo, y en este segundo vídeo del curso vamos a ver qué es un dato, qué es un tipo de dato, qué es una variable. Y si no has visto la primera parte del curso, puedes acceder desde aquí, en el cual pues damos una introducción a qué era esto de la programación, qué era programar, qué era un algoritmo, y nada, pero bien. Vamos a dar paso a este vídeo a este segundo vídeo, en el cual, como te digo, es una parte muy importante. Bien, como te decía en el vídeo anterior, programar consiste en manipular una serie de datos de entrada para obtener la solución a un problema. Hablamos de los datos, hablamos de instrucciones, pero ¿qué es esto realmente qué son los datos? ¿Qué son los datos? Pues bien, vamos a suponer un problema muy sencillito, un problema en el cual queremos calcular, por ejemplo, el área de un rectángulo. Ya sabemos que el área de un rectángulo, si no lo sabes, te lo digo, consiste en multiplicar la base del rectángulo por la altura, y si multiplicamos la base por la altura, obtenemos el área del rectángulo. Bien, es un problema muy sencillito. ¿Qué datos me hacen falta para resolver el problema? Pues básicamente, si yo quiero calcular el área de un rectángulo, necesito que me digas, necesito saber cuál es, por un lado, la base y cuál es la altura. Pues ya sabemos que tanto la base como la altura son datos que tengo que utilizar en mi programa. ¿Para qué? Pues para multiplicando la base por dicha altura, multiplicando ambos datos, obtengo la solución al problema. Es un ejemplo muy chorra, pero es para que lo entiendas. Bien, estos son los datos. Y básicamente, ¿de dónde se obtienen los datos que manipula un programa? Pues los datos pueden estar almacenados en una base de datos, que eso no sé si te suena o no, pero bueno, en una base de datos. O los datos pueden estar guardados en un fichero, o por ejemplo una imagen es un dato. O los datos pueden venir de una petición que yo haga a una página web, a un servicio web. En definitiva, todo esto son fuentes de donde proceden los datos. Incluso lo más común, lo más habitual que estamos acostumbrados a hacer es introducir un dato pues a través del teclado del ordenador, de nuestro teléfono móvil o del ratón. Eso son fuentes de entrada de datos a un programa. De ahí es de donde se obtienen los datos que te digo son datos de entrada. Bien, ¿qué puede ser un dato? Pues ya te digo, ya hemos visto un ejemplo de la base y la altura para calcular el área de un rectángulo, pero un dato puede ser, pues no sé, una fecha de cumpleaños, un dato puede ser la edad, un dato puede ser la longitud de una carretera o la altura de un edificio, o puede ser la temperatura en el día de hoy, o la temperatura media de un mes, de una determinada zona. Todo esto son datos, o el nombre de un usuario, o el número de teléfono de un usuario. No sé, cualquier cosa que se te ocurra a ti que pueda ser un dato, pues eso es en definitiva, al final eso es lo que se manipula dentro de un programa. No sé qué está acostumbrado a hacer, por ejemplo, en Instagram. ¿Qué puede ser un dato en Instagram o en Facebook? Pues un dato puede ser tu nombre, un dato puede ser tu fecha de nacimiento, un dato puede ser tu lista de amigos, un dato puede ser que te gusta una foto, un dato puede ser un hashtag. Todo eso son datos. Y como ves, tanto Facebook como Instagram manipulan estos datos. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, hay un pequeño trozo del programa, pues cuando tú pulsas en un hashtag, te lleva a la lista de todas las publicaciones relacionadas con dicho hashtag. O puedes ver el nombre de tu lista de amigos, o puedes ver qué posts son los que más te gustan, o a cuáles le he dado a me gusta. Pues esto es lo que quiero que te quede claro. Datos y que manipulan. Pero bueno, ahora estamos centrados en la parte de los datos. Bien, como te puedes ir dando cuenta, o puedes ir pensando, puedes ir imaginando, te he dicho que los datos, que un programa consiste en manipular datos a través de una serie de instrucciones. Todavía no tienes esto, quizás no tengas esto claro, pero ¿cómo os hago referencia a los datos en mi programa? A través de las variables. ¿En qué es una variable? Pues puedes imaginarte una variable como una cajita, una caja o un armario, un sitio en el cual yo guardo un dato.
Aquí tengo, por ejemplo, si quiero guardar el nombre del usuario, pues yo me defino una variable, tengo mi caja variable, y cuando yo en Instagram guardo o en Facebook introduzco mi nombre de usuario, ahí hay una variable, hay un sitio dentro del programa que sabe que esta variable, que le doy un nombre, por ejemplo, nombre de usuario, esta variable nombre de usuario guarda mi nombre, que puede ser en este caso J2Logo o Juanjo, como más te guste. Pues bien, esta variable con este nombre es como yo hago referencia al dato J2Logo o Juanjo dentro del programa. Ahora veremos un ejemplo en concreto. ¿Y qué puedo guardar dentro de esta variable? O bueno, no sé cómo explicarte esto, pero ya te puedes ir imaginando que no es lo mismo. Bueno, voy a explicártelo de otra forma. Pero antes de seguir, suscríbete, venga, suscríbete al vídeo, suscríbete al canal. Bien, los datos en programación, si como puedes ver o puedes imaginar, los datos se agrupan en diferentes conjuntos. ¿Por qué? Porque en definitiva no es lo mismo, con los datos lo que se hace es operar sobre ellos. Entonces no es lo mismo tener una fecha que tener un nombre de usuario o tener un número. Los números, tú por ejemplo los puedes sumar, los puedes multiplicar, los puedes dividir. Las fechas, pues puedes saber qué día es hoy, qué día es mañana, qué día será dentro de un mes, cuándo fue ayer, cuál es el mes de una determinada fecha, cuál es el día de una fecha. Le puedes sumar días, le puedes restar años. Con el texto puedes saber, por ejemplo, si está en mayúsculas, si está en minúsculas, si empieza por un determinado carácter, si termina por un determinado carácter, si una letra está incluida dentro de un texto. Entonces, si te das cuenta, los datos tienen una serie de características y una serie de operaciones que se puede realizar sobre dichos datos. Esto es lo que se conoce en el mundo de la programación como tipo de dato. Entonces, recopilando todo lo que te he dicho. Por un lado tenemos datos, por otro lado tenemos variables, que las variables me sirven para identificar a un dato dentro de mi programa, para almacenar datos dentro de mi programa y para hacer referencia posteriormente a ellos en las instrucciones a dichos datos. Y tenemos tipos de datos. Los tipos de datos definen qué datos o qué conjunto de datos puede almacenar una variable y qué operaciones se pueden realizar sobre dichos datos. Para que identifiques dentro de un programa qué tipo de datos puede haber. Pues por ejemplo, si queremos almacenar el nombre de un usuario, ¿qué tipo de dato puede ser? Pues puede ser tipo texto. Si quiero almacenar la fecha de nacimiento, todo esto por ejemplo imaginando vamos a hacerle publicidad, no me pagan, pero bueno, vamos a hacerle publicidad. Para almacenar la fecha de nacimiento de Facebook, ¿qué tipo de datos puedo almacenar? Pues por ejemplo, fecha, para saber si estamos en el día de hoy, pues es el cumpleaños de un determinado amigo, un determinado familiar, etc. Si quiero almacenar, por ejemplo, en un juego, el número de vidas de un jugador, pues eso es un número entero. Entonces puedo almacenar el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Si estoy calculando, por ejemplo, el área del rectángulo que hayamos en el ejemplo anterior, pues esos son tipos reales, el tipo de dato real, porque puede almacenar el 1, el 2, el 5,7, el 4,8, etc. Bien, entonces tenemos por un lado, esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo, en pseudocódigo. Tenemos por un lado datos, tenemos tipos de datos y tenemos variables. En la mayoría de lenguajes de programación, los datos básicos que existen o los datos básicos que nos proporcionan son los números enteros, los números reales, que realmente no son los números reales, son tipo floats, ya veremos por qué. El tipo texto y el tipo booleano. El tipo booleano es un tipo de dato especial que me permite almacenar los valores de sí o no, si algo es verdadero o algo es falso. Bien, dicho esto, en definitiva, para que quede muy claro, en un programa se pueden manipular datos, los datos pertenecen a un tipo de datos me define qué tipo de operaciones puedo realizar sobre dichos datos, y para hacer referencia a un dato o para almacenar un dato en mi programa y hacer referencia posteriormente a él, se utilizan lo que son las variables. Lo vamos a ver ahora mismo en un ejemplo muy concreto. Bueno, pues una vez que hemos visto qué son las variables, los tipos de datos, los datos, etc., vamos a ver aquí, este es un esquema de lo que hemos definido anteriormente como un algoritmo de un programa.
Y nada, simplemente esto para que veas que esto es un esquema, que todo programa comienza siempre por un punto. En este caso sería, bueno, esto sería toda la definición del programa. Está comprendido entre las palabras programa y fin programa. Todo esto es pseudocódigo para que te quede claro. Y nada, dentro del programa hay una sección, hay un apartado para definir los datos. Aquí se definirían todos los datos. Y una sección, una parte para lo que es el algoritmo en sí, para el programa en sí, en el cual se escriben, se definen todas las instrucciones que manipulan los datos del apartado anterior. Aquí se van definiendo todas las instrucciones que manipulan dichos datos. Esta sería la entrada al programa, donde se define la palabra algoritmo. Realmente luego en los diferentes lenguajes de programación, esto cada uno tiene sus particularidades, pero es para que te quede claro, muy claro, un ejemplo de algoritmo. Bien, si vemos aquí en esta segunda diapositiva, en la parte de los datos, lo que se definen son las variables que van a manipular, las variables en las cuales voy a guardar los diferentes datos del programa. Aquí se define una variable, aquí se define otra variable, etc. Y dicho esto, hay 4 operaciones básicas que se pueden realizar sobre las variables. La primera de ellas es definir una variable. Cuando se define una variable, lo que se hace es, oye, voy a crear mi cajita esta que te decía anteriormente para guardar un dato y a esa caja la voy a referenciar con un nombre. Eso es lo que se hace cuando se define una variable. Especificar un nombre para esa cajita, para esa variable que va a almacenar un dato. En función de los diferentes lenguajes de programación, hay lenguajes de programación tipados estáticamente o dinámicamente tipados. Los primeros, los tipados estáticamente, además de definir el nombre de la variable cuando se define, se especifica el tipo de dato al que pertenece la variable. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo de este algoritmo. Sin embargo, en lenguajes tipados dinámicamente, como suele ser, como es Python, por ejemplo, no se define el tipo de una variable cuando se define propiamente en sí. Además de definir una variable, otra operación básica es inicializar la variable. Cuando se inicializa una variable, lo que se hace es que se asigna un valor a la variable por primera vez. Y esta es esta es una tercera operación. Asignar el valor a una variable. Siempre que una variable aparezca a la izquierda de un signo igual, lo que estamos haciendo es asignarle un valor. Y la cuarta operación que se puede realizar sobre una variable es referenciar a la variable. Cuando se referencia a una variable, que esto suele ocurrir cuando aparece normalmente a la derecha de un signo igual o en la llamada de una función, ya veremos esto posteriormente, lo que hacemos es recuperar el valor que contiene dicha variable. Por tanto, 4 operaciones. Definir una variable en la cual se especifica el nombre y generalmente se define también el tipo de dato al que pertenece dicha variable. Inicializar una variable, que es asignarle un valor por primera vez. Asignar el valor a una variable, que es en cualquier punto del programa yo puedo guardar un dato o puedo guardar un valor en dicha variable. Y referenciar a dicha variable. Normalmente, siempre, antes de poder referenciar una variable, es decir, de recuperar su valor, la variable tiene que ser inicializada. Así que vamos a ver esto en este ejemplo. Este sería un ejemplo de algoritmo y vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, en el caso de que calculábamos el área de un rectángulo, vamos a definir 2 variables, que sería la base y la altura. Entonces, para definir una variable, siempre en pseudocódigo, decimos definir. Y aquí vamos a definir el nombre de la variable, vamos a darle el nombre base. Y el tipo de dato le vamos a especificar como real. ¿De acuerdo? Bien, aquí hemos definido aquí nuestra variable base. Y una nueva variable que hemos dicho que nos haría falta, que sería la altura del rectángulo, pues vamos a definir una nueva variable, en este caso altura, como real también. Aquí ya estamos haciendo una operación de las 4 que hemos dicho, que es definir la variable. Aquí ya estamos indicando que nuestro programa va a contemplar dos datos referenciados con 2 variables, la variable base y la variable altura. Bien, ¿qué se puede realizar sobre una variable? Ya hemos dicho que asignar el valor de una variable. Cuando se asigna el valor de una variable, lo que se hace es colocar el nombre de la variable a la izquierda de un signo igual, o en este caso de una flechita, que lo que estamos haciendo con esta flechita es que le vamos a asignar un valor a una variable. Y como lo vamos a asignar por primera vez,
Lo que hacemos realmente es inicializar la variable base. Por ejemplo, aquí le vamos a asignar como base 3,3. Normalmente en los lenguajes de programación, para finalizar una instrucción, que esto lo veremos en el siguiente tema, se finaliza con el punto y coma. Hay muchos lenguajes de programación que no es así. En lenguajes que se utiliza, por ejemplo, el punto y coma, pues C, Java, etc. Lenguajes donde no hace falta especificar el punto y coma para finalizar una instrucción, ya te digo, esto lo veremos en el siguiente tema. Pues por ejemplo, en Python no se especifica el punto y coma para finalizar una instrucción. Bien. Ahora, como otra operación que hemos dicho que se puede realizar sobre una variable es referenciar a la variable. Aquí estaremos haciendo dos operaciones sobre la variable. Inicializarla porque le estamos asignando un valor por primera vez y asignarle un valor. Yo a continuación puedo asignarle a base de nuevo otro valor, por ejemplo, el valor 5. ¿Qué ocurre? Vamos a ver un ejemplo de utilizar una variable, de referenciar a una variable. Vamos a mostrar una instrucción que realmente no sabemos qué son las instrucciones todavía, lo veremos, como te digo, en el siguiente tema, pero bueno, para que te hagas una idea, vamos a mostrar el valor de la variable base por pantalla. Para ello vamos a decir escribir. Aquí estamos definiendo una instrucción que lo que hace es mostrar un valor por pantalla. Y decimos básicamente la base del rectángulo es, y vamos a referenciar la variable, es decir, recuperar el valor que tiene la variable base. Para ello simplemente aquí en esta instrucción escribo la variable base. ¿Qué estamos haciendo aquí? Recuperar el valor contenido dentro de la variable base. Ahora si ejecuto este pseudocódigo, este algoritmo, como vemos, aquí se muestra por pantalla que la base del rectángulo es 3,3. ¿Qué ocurre si hacemos lo mismo con la variable altura que todavía no ha sido inicializada? Pues normalmente en los lenguajes de programación esto dará un error. Por ejemplo, si hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, la altura del rectángulo es altura. Aquí, como no hemos inicializado la variable, el programa nos dará un error. Como ves, aquí aparece un error, básicamente que la variable no está inicializada. Altura, la variable altura. Bien, ¿qué podemos hacer sobre una variable? Pues aquí hemos inicializado la variable a un valor. Aquí hemos asignado un nuevo valor a la variable. Si copiamos aquí este trozo de pseudocódigo y lo mostramos de nuevo aquí, vamos a quitar esto de altura. Aquí hemos inicializado la variable base a 3,3, hemos operado con el valor de dicha variable y aquí hemos vuelto a asignar a la variable base un nuevo valor. De manera que la variable base, o sea, lo que contenía, o sea, aquí tenemos la cajita que inicialmente le hemos guardado el valor 3,3, hemos operado con ella y en este punto lo que hacemos es, de nuevo, en esta cajita volvemos a guardar un nuevo valor, de tal manera que el valor anterior ya no existe, sino que ahora lo que existe es el valor 5. Así que si vemos lo que ocurre ahora, es que en un principio la variable base valía 3,3, pero en esta ocasión la variable lo que vale es el valor 5 que hemos guardado anteriormente. Además de asignarle un valor directamente a una variable, que esto se conoce como un valor literal, es decir, aquí estamos especificando realmente un valor de la variable, además de esto, a una variable le podemos asignar el valor de otra variable. Por ejemplo, aquí altura, le puedo asignar el valor que contiene realmente base. Lo que estamos haciendo es realizar una copia en altura, que es otra variable distinta. Estamos guardando también el valor que contiene base. Estamos copiando el valor que contiene la variable base. De tal forma que si yo ahora muestro el valor que tiene altura, ambas, tanto base como altura, tienen que tener el mismo dato. Aquí vamos a mostrar el valor de altura. Si ejecutamos este programa, pues como vemos, la base del rectángulo es 5 y la altura del rectángulo es 5. ¿Qué podemos asignar a una variable? Pues como hemos visto, a una variable le podemos asignar un valor literal, le podemos asignar el valor
de otra variable, pero también le podemos asignar el valor de una expresión. Esto ya lo veremos en el siguiente tema. Y el valor, además del valor de una expresión, le podemos asignar el valor devuelto por una función, que eso ya lo veremos hacia el final del curso, que son las funciones y por qué las funciones devuelven un valor. Y nada, con esto damos fin a este segundo tema del curso, en el cual hemos visto qué son los datos, qué son los tipos de datos y cómo se manipulan estos datos a través de las variables, por medio de las variables. Así que nada, si te está gustando el curso, suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente vídeo, en el cual vamos a ver las instrucciones básicas que definen los lenguajes de programación, qué son las expresiones, qué son los operadores. Y nada, suscríbete y no te pierdas el siguiente vídeo.